Bueno, yo creo que habría que distinguir lo que es el ciclismo como práctica popular, que yo creo que a través desgraciadamente, pero gracias a la pandemia, pues ha tenido una eclosión, porque yo creo que las bicicletas ha sido el elemento más demandado por los ciudadanos, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. No queda todavía hoy una sola bicicleta en las tiendas. ¿Para qué vamos a hablar durante los meses del confinamiento de lo que supuso el rodillo? Y desde luego, pues yo creo que una de las cosas buenas que podemos hablar de esta desastrosa pandemia es que ha metido a mucha gente a hacer ciclismo. Además, tenemos que ver que también ha coincidido con el boom de las bicicletas eléctricas, que han facilitado también que muchísima gente pues se anime a hacer deporte de una forma un poco más sencilla, digamos, sin tanto sufrimiento, pero al final moviendo las piernas, que es como se mueve el corazón. Y yo creo que desde la práctica popular pues el ciclismo ha salido muy reforzado. Desde la práctica profesional, que es un poco lo que a mí me toca analizar, tengo que decir que la pandemia la pudimos superar bien, con un año 20 en el que se realizaron muchas carreras, no todas, desde luego sí las más importantes, entre ellas las tres grandes y por supuesto la Vuelta a España. Por lo tanto, desde ese punto de vista, pues la incidencia fue menor. Afortunadamente, a que no hubo parón, pues esa continuidad ha seguido enganchando a la gente a un deporte en el que ya estaba muy enganchado, además en unas temporadas que llevamos absolutamente emocionantes, apasionantes, radicalmente frenéticas, con unos grandísimos corredores. Y bueno, pues yo creo que se ha juntado un poco todo, ¿no? La mayor práctica popular junto con la gran emoción que estamos viviendo en los últimos años. Bueno, aumentar exactamente, yo veo que lo que van aumentando son los diferentes intereses de las carreras. Desde luego, la Vuelta a España sí que hemos visto que, digamos, en lo que es en el uso de plataformas no convencionales, como es la televisión, ha aumentado muchísimo. Incluso se está produciendo un pequeño trasvase de lo que es la pantalla convencional al uso de plataformas digitales. Desde luego, la sostenibilidad de audiencia está siendo muy buena. No creo que en términos de audiencia se pueda decir que ningún deporte ha aumentado significativamente, porque al final la pandemia lo que hizo fue cambiar usos y costumbres, y sobre todo al no haber determinadas ofertas deportivas, pues la gente de alguna forma se enfrió, cosa que no ocurrió con el ciclismo. Y lo que yo sí que puedo decir, que tanto las cifras de Tour y Vuelta, que son las que conozco, pues están muy sostenidas en lo que a sus audiencias anteriores a la pandemia se refiere. Y a nivel global, la Unión Ciclista Internacional, los informes que nos mandan anualmente, pues también nos dice que no hemos perdido mucho. Hombre, el ciclismo es el deporte que mejor vertebra un territorio. Es decir, no es algo que suceda en una sola localidad, sino que sucede en muchas localidades. Y luego además tiene otro efecto, ¿no? que es capaz de enseñar el territorio. Yo siempre digo que la ventaja del ciclismo a la hora de asociarse a un territorio no es que solo enseña marca, no es solo Costa Dorada, Costa del Sol o Rías Baixas, es enseñar concretamente qué hay detrás de esa marca, pues con las playas, las ciudades, los pueblos, los monumentos. Luego, al ser algo por lo que el espectador no paga, pues digamos que tiene muchísima aceptación popular, y sobre todo lo que se genera también es un arraigo de pueblo. A la gente le gusta que las carreras pasen por sus territorios, y si luego encima se pueden ver en televisión, pues es muchísimo mejor. Desde luego, yo creo que como espectáculo que vertebre y que es capaz de asociarse a un territorio, no hay mejor deporte que el ciclismo. Bueno, yo creo que lo que se ha visto son las debilidades del mercado. Yo no he percibido ninguna debilidad como carrera, más allá de que nosotros en el año 20 pues, tuvimos que reducir 3 etapas. Evidentemente tuvimos que reducir nuestros costes y también nos vimos obligados a ajustar los ingresos. Yo, desde luego, la pandemia no hemos salido más débiles. No utilizaré yo frases en el sentido de que la pandemia es maravillosa y hemos salido más fuertes, porque no es verdad. Yo creo que el mercado está debilitado. Además, se ha juntado la coyuntura de la pandemia con la coyuntura mundial provocada ahora por la guerra en Ucrania, y desde luego yo creo que hablar de fortalezas en este momento, la fortaleza sería sobrevivir, y ahí digamos que la supervivencia de la Vuelta ha sido muy satisfactoria. Pero es verdad que el futuro es incierto, y tratar de una forma puntual el decir qué bien estamos ahora no te vale de nada, porque desde luego el futuro pues es bastante incierto. Ahora, yo prefiero estar en la situación que está a la Vuelta a la hora de afrontar ese futuro, que en una situación más negativa, obviamente.
Bueno, pues lo que tenemos es que, sobre todo, ser capaces de seducir a patrocinadores que se quieran asociar con todo aquello que ofrece la Vuelta, que es el territorio nacional de España. Hay 21 etapas y poder estar presentes en muchísimos sitios. También tenemos que ser capaces de mostrar que lo nuestro no es solo publicidad convencional, sino que lo nuestro abarca todo tipo de posibilidades de publicidad, ya sea in situ, ya sea a través de la televisión, ya sea a través del universo digital, y desde luego lo que tenemos que ser capaces es de aprovechar el boom que existe ahora en base al ciclismo. El hecho de que la gente practique ciclismo no quiere decir que se traslade inmediatamente a una afición por el ciclismo como espectáculo deportivo para verlo en televisión, pero desde luego que predispone enormemente. Entonces lo que tenemos que saber es canalizar todas esas fortalezas que ahora mismo podemos tener con nosotros, y sobre todo yo creo que lo que hay que ser capaces de fidelizar a los clientes. Yo creo que en este momento no estamos tanto en un tiempo de cuanto más dinero mejor, sino de cuanto más tiempo mejor, porque eso es lo que nos permitirá tener una estabilidad a futuro para lo que yo creo que será el Rubicón de los próximos años, el poder pasarlo de una forma más óptima que negativa. Bueno, yo es que en este momento opino que los que han sobrevivido a la pandemia, los que hemos sobrevivido a la pandemia, tenemos una plataforma de salida mejor que otros, porque no se ha producido un efecto de enfriamiento, y luego además hemos sido capaces de presentar una carta de presentación que precisamente lo que nos ha permitido es decir, oye, nosotros en las peores circunstancias hemos sido capaces de sacar esto adelante, por supuesto sin criticar a todos aquellos que lo han podido hacer, porque no ha sido en ningún caso por culpa suya. Pero también es verdad que hoy, por muy fuerte que sea el evento, lo que hay que ver es la evolución del mercado. Es decir, a mí hoy no me preocupa tanto el evento, sí la evolución de la economía, porque evidentemente pues lo que estamos viendo es una ascensión meteórica de todos los precios en lo que es el consumo energético, que repercute a todo tipo de actividades, y a mí hoy por hoy me preocupa mucho más la salud de la economía a nivel nacional o mundial que lo que es la propia salud del evento, porque todo va ligado. Por muy fuerte que sea un evento, si no tienes socios que se puedan asociar contigo porque no tienen capacidad, pues mal iríamos. Evidentemente yo creo que ahora vamos a pelear muchos por lo mismo, esos por lo mismo pues digamos que van a ser pocos o no van a ser tantos, y a partir de ahí nosotros tenemos que tener la capacidad de seducirles en el sentido de que nuestro evento es mejor que ningún otro, y a partir de ahí pues habrá un mercado y una competencia que yo creo que va a ser bastante duro. Bueno, nosotros teníamos contratos muy estables que están todavía en vigor, pero es verdad que detectamos que hoy por hoy los patrocinadores también están viendo cómo evoluciona el mercado, y yo sí que detecto que es un poco más difícil ahora en esta situación actual que antes. No sabría decirte si la pandemia ha afectado mucho en esta situación. Yo creo que está afectando muchísimo más la situación actual, porque de alguna forma la pandemia ya la estábamos superando, y a nivel económico los datos post pandemia pues empezaban a ser muy buenos, especialmente pues ahí teníamos los datos de la recuperación del empleo a través de la bajada de las cifras del paro, pero es que ahora estamos en otra situación, y desde luego pues los patrocinios yo creo que vamos a sufrir, sí. Bueno, todo aquel que quiera publicitarse, pero obviamente hay sectores que tienen una clara vocación de estar con nosotros, ¿no? Por ejemplo, pues todas aquellas empresas que que necesiten llevar a cabo políticas basadas en mensajes sostenibles o en torno al medio ambiente. Por supuesto, también cualquier marca vinculada a la bicicleta desde el punto de vista de la industria de la bicicleta, y también hoy, habiéndose perdido, desgraciadamente por la pandemia, pues digamos muchos ratios a nivel turístico, donde todos los territorios tienen que volver a posicionarse, pues la Vuelta en esa ventaja que tiene de enseñar marca y producto a la vez, pues es un elemento bastante atractivo. Yo creo que, bueno, pues como ejemplos esos tres yo creo que serían válidos.
Bueno, yo no me dedico a analizar el mercado español desde el punto de vista de lo que es la industria de la bicicleta, el consumo y de eventos. Yo lo que sí que sé es que en este momento las bicicletas están agotadas y que desde luego hoy por hoy no sé, la demanda no es capaz de atender a toda la oferta que existe. Esto evidentemente es un dato significativo. Lo que no sabemos es si es que no se puede atender la oferta porque se ha paralizado la producción, que también tendría cierta lógica porque realmente la oferta es tan abrumadora que no se puede dar abasto. Eso no lo sé. Sé que en el resto de Europa podríamos estar hablando más o menos del mismo proceso, pero yo no puedo analizarlo en términos industriales. Yo solo puedo analizar cómo está el evento. El evento está, la Vuelta Ciclista a España está muy bien. Nosotros estamos teniendo cooperación y colaboración con otras carreras ciclistas. Se está viendo que en España están generándose nuevas carreras ciclistas. Este año se han estrenado dos, como es la clásica del Esterrato, que de Paraíso Interior, de Jaén Paraíso Interior, perdón. Luego también una nueva carrera en Galicia con Ocamiño, y desde luego yo creo que la salud del ciclismo es bastante buena teniendo en cuenta las circunstancias. Cómo vaya a evolucionar es lo que no sé, pero yo desde luego creo que como deporte estamos fuertes. Eventos deportivos hay muchos. A partir de ahí yo creo que los que han tenido o han padecido muchísimo son los eventos deportivos populares, aquellos en los que digamos que su tejido es el propio aficionado que apuntándose participa del evento, pues ya sean cicloturistas, ya sean maratones, todo tipo de manifestaciones atléticas, los 10K, los medio K. Yo creo que esos sí que han sufrido mucho en pandemia porque han tenido que verse suspendidos. Los eventos profesionales, pues otros también han sufrido porque lo vemos en las cifras y la gran mayoría de ellos pues están reportando cifras de pandemia en las que digamos que sus resultados económicos consecuencia de la pandemia pues no han sido desde luego como se esperaban. La Vuelta ha tenido un resultado económico satisfactorio, pero quizá podíamos haber esperado algo mejor, pero no nos podemos quejar porque ha sido muy bueno. Yo creo que hoy por hoy los eventos que se han podido celebrar tienen muchísima fuerza y los demás hay que ir recuperándolos. Lo vamos viendo poco a poco, pero todavía hay que pasar una transición. Yo creo que estamos en medio del camino y sobre todo, como decíamos antes, con bastante incertidumbre. Yo solo puedo hablar por la Vuelta. La Vuelta está bien, el ciclismo profesional en España está bien, el ciclismo internacional está bien, pero cualquier variable en la economía mundial nos puede llevar a todos a pasar calamidades. Bueno, la Vuelta lo que tiene que hacer es seguir haciéndose en base a lo que son sus señas de identidad. Y nuestras señas de identidad son muy claras. Nosotros tratamos de aprovechar al máximo el recorrido con nuestra salida oficial y teniendo impactos de comunicación, pues como ha podido ser este año 21 con la salida desde la Catedral de Burgos. Este año 22 pues vamos a salir desde Holanda, lo que vuelve a dar muestras de la fortaleza de la carrera. Necesitamos seguir haciendo recorridos atractivos que sigan descubriendo lugares nuevos. Este año la Vuelta del 22 pues descubre hasta 5 puertos de montaña inéditos en 5 etapas, que sin duda es algo pues que al final resulta atractivo porque eso hará que los territorios nos sigan demandando, y sobre todo lo que tenemos que seguir haciendo es apostar por etapas, digamos, intensas, donde la montaña o las llegadas en alto sean lo predominante, y tratando siempre de llevar la emoción hasta el final. Yo aventuro que será una buena Vuelta, sobre todo porque también estamos muy confiados en la participación, pero como carrera yo creo que nosotros no nos debemos de apartar de las señas de identidad que nos han traído hasta el año 22 y seguir trabajando en ellas en los años futuros. Hay que tener en cuenta que una cosa es el producto audiovisual y otra cosa es la actividad deportiva. Es decir, yo no soy partidario de que las etapas se vayan a formatos más cortos, y eso que la Vuelta es una carrera que utiliza etapas bastante cortas en su kilometraje, pero sí que lo que tenemos es que replantearnos los formatos audiovisuales. Hay que saber que hay un público para todo, hay que saber que hay un público que es capaz de consumir 1 hora y media de televisión, como hasta ahora se ha estado haciendo, pero también hay un público joven que hay que atender. Ese público joven ya sabemos que lo que quiere son formatos cortos, son formatos explosivos, y nosotros lo que tenemos que ser capaces es de acercarles la carrera en esos formatos. Yo no sería tanto de reinventarme para cambiar lo que tenemos, sino para expandir y ampliar la oferta de lo que tenemos.
Bueno, la Vuelta no trata de ser referente de nada, solo trata de apostar por aquello que cree que le va bien. Yo sí que creo que desde la Vuelta se han producido innovaciones al ciclismo. Por ejemplo, yo creo que nosotros fuimos los primeros que apostamos por romper esa especie de entente, ¿no?, donde la primera semana de una grande era para los sprinters, la segunda la media montaña y la tercera la alta montaña. Nosotros hemos apostado siempre ya por etapas con finales en alto. Nosotros somos los que más hemos apostado en los últimos años por reducir las etapas al sprint, y nosotros somos los que sin duda ninguna hemos ido a formatos no de tanto kilometraje, 200, 120, sino que nos gustan más los kilometrajes de 160, 170. Yo tengo que decir que eso a nosotros nos funciona. Tengo que decir que he visto que otras carreras también lo han hecho, sobre todo potenciando lo que sería el final de etapa. Hoy las grandes carreras tratan de innovar en el mismo sentido, tratan de descubrir lugares nuevos, y desde luego pues al final lo que yo creo es que el deporte profesional está basado solo en un eje, ¿no?, que es el entretenimiento. Lo que necesitamos es entretener a la gente para que la gente pues se sume a vernos porque le gusta. Nosotros es lo que tenemos en la cabeza cuando proyectamos las etapas, y de momento veo que funciona. Si otros quieren seguir el modelo, nosotros encantados de hacerlo, porque de la misma manera que nos pudieran copiar a nosotros también nos inspiramos en los demás, que esto no es exclusiva de nadie. Bueno, yo creo que los jóvenes, vamos a decir que deberíamos todos, yo creo que todos los eventos deportivos, nos gustaría que los jóvenes consumieran más los eventos deportivos. Yo creo que los jóvenes son el gran target al que nos tenemos que acercar. Esto no es una cuestión de decir si consumo ciclismo. Yo cuando me reúno pues con otros operadores del deporte, pues más o menos percibo, ¿no?, que nos cuesta un poco estar en los jóvenes. Evidentemente tienen quizá otro tipo de motivaciones, van a otro tipo de formatos. Ahí tenemos también un poco la eclosión de los eSports, donde realmente el target que tienen y el público que les sigue es mayoritariamente público joven, y bueno, pues digamos que nos gustaría que nos siguieran mucho más los jóvenes, y nosotros tenemos que provocar un mayor acercamiento a los jóvenes. Bueno, aquí la tecnología tiene que impactar en una doble vertiente. Por un lado, pues lo que sería, ¿no?, lo que es la bicicleta y todos los complementos de la bicicleta, que yo creo que se están haciendo grandísimas innovaciones tecnológicas, tanto en los materiales como en cualquier elemento de seguimiento a la hora de proporcionarnos datos encima de la bicicleta. La propia alimentación también es algo en lo que se ha innovado muchísimo, y luego está evidentemente el formato televisivo, donde bueno, pues yo creo que ahí también hemos hecho cosas desde la Vuelta, pero es verdad que yo creo que tenemos que ser capaces de aprovechar mucho más lo que la historia de cada etapa nos brinda, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de acercar más lo que está pasando dentro de ese pelotón. No sé si la cuestión es invadir con datos al espectador acerca de vatios, velocidades, vientos, es decir, que eso ya lo estamos haciendo, pero yo creo que todo lo que sea proporcionar información al espectador útil, pues es algo que yo creo que enriquece mucho la retransmisión, y ahí tenemos un campo muy amplio de actuación. Pues yo creo que no es tan mala como antes. Vamos teniendo cada vez más equipos profesionales que al final, aunque están en la parte alta de la pirámide, pero sí que sirven para que la gente se motive y poder intentar llegar ahí. Ahora mismo pues tenemos 5 equipos profesionales, un equipo World Tour y 4 continentales profesionales. Tenemos corredores consolidados hoy, como pueda ser Enric Mas o Mikel Landa, que decir del eterno Alejandro Valverde, y tenemos gente que viene, ¿no?, como Ayuso, como el propio Rodríguez, y entonces yo creo que esto va a hacer que la base pues se sume cada vez más. Desde luego el ciclismo tiene un pequeño inconveniente, y es que no está en los colegios, y no está en los colegios porque es muy difícil meterlo en los colegios. No lo digo como crítica, aunque me gustaría que estuviera, sino lo digo para constatar un dato. Eso hace pues que, digamos, la forma de generar base sea todavía más difícil. Luego pues evidentemente el efecto de la carretera, la bicicleta de montaña, pero yo creo que nuestra salud era bastante peor antes, y ahora yo creo que se va recuperando fuertemente.
Pues el ciclismo femenino yo creo que se puede potenciar como se está potenciando, y es haciendo carreras, ayudando a que se generen equipos y creando tanto un calendario internacional como nacional potente. Yo creo que la Unión Ciclista Internacional tiene una clarísima vocación de potenciar el ciclismo femenino. Hoy, introducir una carrera en el calendario internacional es prácticamente imposible porque tenemos todo el calendario ocupado. Se está haciendo, en mi opinión, algo también muy bien, como es utilizar los referentes del ciclismo masculino para replicarlos en el femenino. Pues ahí tenemos el Giro Rosa, ahí tenemos el Tour de Francia femenino, ahí tenemos la París-Roubaix, la Lieja, es decir, todo aquello que ha hecho grande al ciclismo masculino pues se está proyectando en el femenino, y nosotros desde la propia organización de Unipubli, pues este año nuestra carrera femenina, que es la Challenge, pues se va a ir a 5 etapas con vocación muy breve de llegar a 8 etapas y estar en el mismo nivel que el Tour de Francia femenino, que el Giro femenino. Por lo tanto, yo creo que la mejor manera de ayudar al ciclismo femenino es hacer lo que estamos haciendo, y es aprovechar la oportunidad histórica que tenemos para poder crear un ciclismo profesional femenino fuerte. Bueno, nosotros empezamos hace 5 años con un día, y lo que estamos haciendo es añadir cada vez una etapa más. El año pasado hicimos 4, este año hemos hecho 5. No es solo cuestión de lo que haga Unipubli, es cuestión de los que estén con Unipubli, y afortunadamente pues la Diputación de Burgos desarrolla su propia carrera femenina por etapas, como también se hace en el País Vasco desde la organización de la Itxulia, y nosotros lo que tenemos que hacer es poner todos los medios para que el atractivo del ciclismo femenino enganche a la gente, porque vuelvo a lo de antes, hoy el ciclismo femenino está en una oportunidad, evidentemente tenemos que ayudar a que surja, se establezca, pero luego al final el ciclismo femenino, como cualquier deporte, si quiere ser profesional, pues va a tener que vivir del propio entretenimiento que genere. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es poner las herramientas para que esto sea entretenido, junto con las corredoras, junto con los equipos, y al final que el público quiera consumir un deporte que yo creo que sea masculino, sea femenino, pues es de un atractivo incalculable. Ahí está, todo el mundo entiende ciclismo, a todo el mundo nos gustan los paisajes, y si encima nos ponen a competir corredores o corredoras, pues eso hace que nos enganchemos mucho antes. Bueno, yo espero y deseo que el ciclismo femenino al final tenga su propio camino, pero está claro que en ciclismo lo importante son los monumentos, como también lo es en el tenis o como es en cualquier otro tipo de competición. Igual que nosotros tenemos la Roubaix, la Lieja, el Tour, el Giro, la Vuelta, pues en el tenis está un Wimbledon, está Roland Garros, está Australia, incluso, bueno, pues como estamos aquí, pues el Godó, el Master Tennis de Madrid. Eso lo tenemos que aprovechar porque esas marcas realmente atraen, porque además esas carreras tienen una identidad propia. La Roubaix pues se hace sobre adoquines, la Lieja es la clásica más antigua, que acumula muchísimos metros de desnivel. Entonces yo creo que integrar el ciclismo femenino en esos atractivos ciclistas desde un punto de vista histórico pues hace que aumente más la visibilidad. Pero yo lo que creo que hay que hacer es que todos los que estamos internamente en esto pues nos pongamos de acuerdo en que tenemos que hacerlo entretenido, tenemos que ganarnos nuestra propia credibilidad deportiva, y sobre todo tenemos que ser muy conscientes de que al final se nos va a valorar por lo que aportemos. De nada valdrá decir que es masculino, de nada valdrá decir que es femenino, y como eres femenino masculino te tengo que apoyar. No, te apoyaré si eres útil a los efectos de los que estamos hablando. Evidentemente el ciclismo femenino hoy tiene un recorrido que le tenemos que ayudar, pero al final del camino estará precisamente esta filosofía, lo entretenido, que seamos capaces de hacerlo entre todos.